Una vez más, muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Estamos estudiando cada martes, vamos a entrar un poco en contexto. Estamos estudiando un curso de evangelismo. Estamos estudiando el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, y comenzamos hace algunas semanas atrás. Y en las primeras semanas considerábamos el plan de salvación, es decir, lo que nosotros debemos compartir con otros cuando todavía no conocen a Cristo. Y básicamente en el plan de salvación reflexionábamos que todos somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios, que el hombre no puede hacer nada para llegar a Cristo, no hay buenas obras, no hay religión, no hay dinero, no hay moralidad que pueda salvarnos de nuestros pecados. Pero creemos, de acuerdo al Evangelio, que Jesús murió por nosotros, derramó su sangre por nuestros pecados, para que nosotros a través de la fe en Él podamos ser salvos. Entonces, en algunos martes, al principio de este curso, consideramos poco a poco el plan de salvación. Pero después, hace algunas semanas, comenzamos a tratar cómo predicar el Evangelio a ciertos grupos de personas. Es decir, cuando uno comparte el Evangelio o el mensaje de Dios con otros, se encuentra con diferentes preguntas, con diferentes grupos. Uno puede hablar con una persona y esta persona puede ser católica y debe también entender, aunque sea mínimamente, cómo piensa, por qué ha sido enseñado de esa manera, cuál es la diferencia entre un católico y un cristiano. Alguien quizás puede hablar con alguien y puede decir, no, yo soy ateo, que es lo que vamos a considerar ahora. Estamos estudiando el ateísmo, cómo hablar con alguien que no cree en Dios, que no cree en la existencia de Dios. También puede ser que uno hable con alguien que sea testigo de Jehová, con algún mormón, que quizás, estoy pensando quizás en alguien que quizás no tenga tanto conocimiento de estas cosas. A veces se piensa que un testigo de Jehová, un evangélico, un pentecostal, un mormón, eh, son todos iguales, no hay diferencias, pero la realidad es que hay grandes diferencias entre una persona que cree en la palabra de Dios y que ha conocido a Cristo como Salvador, como único Salvador de su vida, a grupos como los testigos de Jehová, los mormones, entre otros. Entonces, cuando uno sale a la calle y comparte el Evangelio, se encuentra con diferentes tipos de personas. Entonces, vamos a ir estudiando poco a poco algunos grupos, la forma en la que piensan, para estar más preparados para saber cómo responder. Ese es el contexto de este curso. Entonces, cuando comenzamos a hablar en cuanto al ateísmo, dijimos que el ateísmo es un sistema filosófico esencialmente, una forma de pensar, que afirma que Dios no existe. Como Dios no puede verse, a Dios no se le puede tocar, a Dios no se le puede analizar en un laboratorio, no hay evidencia que uno pueda ver y afirmar que Dios es real o existe, entonces cuando uno es escéptico, ateo, agnóstico, hemos visto todos estos términos las semanas anteriores, este grupo de personas llega a la conclusión que Dios no existe y que por lo tanto cuando uno le comparte de Dios, dice gracias, pero yo no creo en Dios. Y ahí uno tiene que saber también cómo llevar la conversación. Si una persona no cree en Dios, eventualmente no puede ser salva, no puede ser perdonada de sus pecados, no puede tener salvación, no puede tener vida eterna. Entonces, aunque cuando uno comparte ciertas respuestas, estas respuestas no van a salvar a la persona, la que salva es el Evangelio, es la palabra de Dios, pero sí puede preparar el terreno. Es decir, hay muchas personas que tienen dudas, dudas genuinas sobre la existencia de Dios, y también como creyentes debemos estar preparados para proporcionar ciertas respuestas. Yo cité en las semanas anteriores que a veces cuando compartimos con alguien que no cree en Dios, generalmente cuando el creyente no tiene respuestas, solamente lo que hacemos al no tener una respuesta clara sobre eso es alimentar una visión que tiene el ateo sobre el cristiano. El cristiano es una persona que no piensa, que no estudia, que no tiene argumento para hablar, sino que la religión o la fe le ha lavado el cerebro y que solamente cree algo en lo cual ha sido enseñado, pero no tiene argumento, no tiene evidencia. Y la realidad, vamos a ir viéndolo poco a poco, pero yo lo dije anteriormente, hay muchísima evidencia de la existencia de Dios. Incluso el ateo se respalda o se escuda en la ciencia, que la ciencia es lo que nos lleva al conocimiento y que si la ciencia puede probar algo, entonces eso existe o eso es verdadero. Y veremos en las próximas semanas que la ciencia tiene mucho que decir sobre la existencia de Dios. Entonces, lejos de nosotros creer en una fe irracional, una fe ilógica que no tiene fundamento, la ciencia, la biología, la química, la historia
la arqueología, lo veremos en estas semanas, tiene mucho que decir sobre Cristo, sobre las Escrituras y sobre la existencia de Dios. Entonces, estoy llegando un poco más al contexto para que se entienda, especialmente para los que nos acompañan por primera vez. Entonces, en este contexto del ateísmo, cuando alguien no cree en Dios, generalmente también se plantea lo siguiente: cuando uno habla con alguien que no cree en Dios y uno le puede decir, mira, yo quiero mostrarte lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y uno con una buena intención siempre trata de abrir la palabra de Dios porque nosotros creemos que la Biblia es la verdad de Dios para el hombre y que a través de la Biblia Dios habla a nuestros corazones y revela su verdad. Pero también el ateo va un paso más allá y dice, bueno, pero yo tampoco creo en la Biblia. Yo no creo en la Biblia. Yo creo que la Biblia es un libro de hombres, es un libro común y corriente, no tiene nada de especial, la Biblia tiene errores. Entonces se comienza a menospreciar o menoscabar a las escrituras, es decir, la Biblia no tiene nada de especial. Entonces, cuando uno comienza a conocer algunas cualidades de la Biblia, uno llega a la conclusión que la Biblia no es cualquier otro libro. Y la semana pasada justamente comenzábamos a tratar esto, algunas cualidades de la Biblia que son buenas que nosotros las sepamos, no solamente para compartir con otros estos temas y que de alguna manera Dios obre en la vida de aquellos que desconfían o no creen en las Escrituras, sino también para nuestra propia edificación. Es decir, nosotros leemos la Biblia y a veces no tomamos conciencia del libro que tenemos en nuestras manos. Es un libro extraordinario, es un libro distinto. Y por eso estamos viendo algunas cualidades de la Biblia. Solamente voy a repasar algunos puntos que vimos la semana pasada. Primeramente decíamos que hay una evidencia interna, es decir, la propia Biblia afirma que es la palabra de Dios. Este simple razonamiento para una persona atea no es suficiente. A veces alguien puede decir que es un razonamiento popular. Es decir, la Biblia dice que es la palabra de Dios, y es la palabra de Dios, la Biblia. Sin embargo, es importante como creyentes que nosotros podamos reconocer que la Biblia habla sobre ella como la palabra de Dios. Y hemos visto algunas citas y le animo también que después yo he compartido este material, los que han estado la semana pasada, y estos textos son importantes para fortalecer nuestra fe en ese sentido, que lo que tenemos en nuestras manos es la misma palabra de Dios. Pero después hablábamos de algunas cualidades, voy a repasar brevemente. Le animo que si quiere quizás entrar un poco mejor en este tema, está la grabación de la semana pasada en el canal de YouTube, que después lo vamos a compartir, para que usted pueda repasar la clase anterior o la lección anterior y pueda tener más conocimiento de cómo la Biblia tiene cualidades que son muy poco frecuentes o que son muy inusuales, son especiales. Primeramente decíamos que fue escrita por muchas y diversas personas. La Biblia fue escrita por más de 40 personas, no fue escrita por una sola persona, como uno pudiese considerar un libro, alguna novela o algún libro de historia. Generalmente los libros están escritos por una persona. Hay veces donde los libros están escritos por más de una persona, pero la Biblia está escrita por más de 40 autores. Y estos autores, como vemos aquí, eran autores de diferentes profesiones. Entre los autores estaban estadistas, sacerdotes, reyes, profetas, campesinos, funcionarios, eruditos, pescadores, poetas e incluso filósofos. Es decir, había personas de diferentes oficios entre esos 40 autores, de diferentes clases sociales. Y esta diversidad lo único que hace es poner de relieve que la palabra de Dios, si fuera un libro meramente humano y no hubiese sido la misma palabra de Dios, inspirada por Dios, eventualmente hubiese generado un problema. Porque si nosotros tenemos a 40 personas que son de diferentes profesiones, de diferentes clases sociales, veremos también que eran de diferentes épocas, no vivieron en la misma época, ni siquiera hablaban el mismo idioma, ni siquiera tuvieron la misma crianza, e incluso muchos de ellos vivían en continentes distintos. Entonces, toda esta diversidad, lo único que pone de relieve es que la palabra de Dios ha sido un libro que, aunque fue escrito por hombres, fue guiado sobrenaturalmente por Dios. Ningún otro libro en la historia humana tiene estas características. Entonces, es bueno que nosotros sepamos esto, porque hay mucha gente que menosprecia o menoscaba la Biblia en sí, pero desconoce que el proceso de redacción es verdaderamente un milagro. Escrita en diferentes estilos y géneros literarios. La Biblia es una biblioteca de 66 libros. Es decir, no tiene solamente
relatos de historia o narrativa, tiene poesía, también tiene biografías, tiene cartas, tiene libros de leyes, tiene también crónica, tiene diferentes estilos literarios, no es un solo estilo, es decir, no es solamente un libro de historia, porque aunque cuenta la historia, también tiene ciertas partes poéticas, ciertas partes proféticas, que la profecía generalmente anticipa el futuro en gran medida. Lo veremos en un momento, cómo la profecía bíblica, si esto no lo sabe, esto es asombroso. Hay profecías en el Antiguo Testamento que anunciaban ciertos eventos hasta 700 años antes de que sucedieran. Y la historia ha demostrado que se ha cumplido al pie de la letra. Hay profecías acerca de naciones, acerca incluso de Jesucristo. Hay profecías que se pueden verificar históricamente. Entonces, la profecía bíblica es uno de los distintivos que habla de la Biblia como la palabra de Dios. Es uno, hay muchos más, lo vamos a considerar más adelante. Escrita también en varias lenguas, no es un libro que fue escrito, o la Biblia no fue escrito solamente en un idioma, fue escrito en tres, lo mencionamos la semana pasada también, en hebreo, en arameo y en griego. Entonces, tiene tres idiomas distintos y a pesar de eso, a pesar de todas estas diversidades que estoy mencionando, no hay contradicción entre cada una de sus partes, no hay errores, no hay presencia de un autor diciendo algo y otro autor diciendo lo contrario. Es decir, hay una sola historia, hay una sola idea central. Se habla solamente de una persona, que es Jesucristo, antes de su nacimiento, durante su ministerio y todo lo que se va a cumplir eventualmente en la vida de Cristo. Y a pesar de que hay muchos autores, como dije, muchas profesiones, hay eh, muchos estilos literarios, muchos lugares de redacción, un montón de diversidad en un aspecto literario, aún así la Biblia contiene una unidad que es perfecta. Y esto es una evidencia clara de, de que es la palabra de Dios. Fue escrita durante más de 1000 años. Si usted sabía esto o no lo sabía, esto también es digno de mencionar. La Biblia, desde el principio hasta el fin, desde los primeros libros de la Biblia en el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis, que está en el último lugar en el Nuevo Testamento, que seguramente, posiblemente los historiadores señalan que se escribió en el año 90 después de Cristo, hubo un lapso de 1500 años. Por eso, estos autores que pudiese, por ejemplo, yo citar Moisés, quizás lo habrá escuchado, Moisés, David, entre otros, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías, con Pablo, Pedro, Juan, Lucas, autores del Nuevo Testamento, vivieron en épocas completamente diferentes. El pueblo de Israel, por ejemplo, en los días de Jesús estaba bajo el Imperio Romano. En cambio, cuando Moisés escribe, bueno, gran parte de los escritos que él ha escrito, eventualmente eh, fueron posteriores a mucho de lo que él escribió. Por ejemplo, doy un ejemplo solamente antes de avanzar. El libro de Génesis, que es un libro que narra los primeros días de la creación, la historia de Adán y Eva, fue escrito por un hombre, en este caso Moisés, que no estuvo físicamente durante los eventos que narra el libro de Génesis, sino que el Señor tuvo que revelarle a él estos eventos para que los pudiese eventualmente redactar. Y esto es lo que conocemos como la inspiración. No lo vamos a poder desarrollar en este estudio, no es el tema del estudio, pero hay muchas características que pudiésemos citar que hablan de la naturaleza peculiar o especial de la palabra de Dios. Fue escrita en distintos lugares, eso lo mencioné. Después, ya llegando hacia el final de la clase pasada, decíamos que la Biblia tiene una asombrosa difusión, es decir, es la obra que más se ha vendido, es el libro que más se ha vendido a lo largo de la historia, también es la obra que más se ha traducido, está traducida a más de 1500 idiomas, y este es un dato de la década del 80, y todavía la escritura ha sido extendida a muchas otras lenguas. Es la obra que más se ha leído, es decir, es el libro que más se ha leído a lo largo de la historia humana. Y todos estos datos lo que ponen de relieve es que la Biblia no es cualquier libro, no es un libro que nosotros pudiésemos comparar con cualquier otro libro de la historia humana. Lo veremos ahora en la clase que tendremos hoy, que la Biblia es completamente confiable. Es decir, la Biblia ha sido examinada
ha sido evaluada, ha sido cuestionada, y en todas las ocasiones en que las personas han puesto en duda la naturaleza de la Biblia siempre ha salido de pie, siempre ha aprobado la investigación o el cuestionar de las personas. E incluso la palabra de Dios, cuando se la examina a la luz de ciertas pautas que se pudiesen hacer a otros libros, si creemos que ciertos libros que nosotros tenemos a nuestra disposición, cualquier libro que usted pueda pensar, veremos algunos ejemplos hoy, si usted un libro que vaya y encuentra en una biblioteca y tiene su autor, y es un autor reconocido, y usted cree que ese autor es digno de confianza, cuando uno lo examina con algunas pautas tanto de la historia como de la gramática, de la arqueología, la Biblia tiene mucha más credibilidad, es mucho más confiable que cualquier otro libro que se haya escrito. No importa el libro que usted tenga en mente, ahora vamos a considerarlo en esta noche. Entonces, esta es la pregunta que queremos responder a lo largo de estos estudios, que ya creo que el próximo martes vamos a ir cerrando este tema y vamos a ir avanzando poco a poco a otros temas que son necesarios. ¿Es la Biblia el libro de Dios? Esta es la pregunta que decíamos al principio. ¿Realmente Dios ha hablado a la humanidad por medio de la Escritura? Y si es así, ¿cómo podemos estar seguros? Otra pregunta que pudiese surgir en este tipo de estudio es, ¿puedo confiar en la Biblia? ¿Puedo confiar que lo que estoy leyendo en la Biblia es la verdad de Dios? ¿Cómo sé que lo que la Biblia dice es falso? ¿Cómo sé que no es verdadero? ¿Cómo sé que no estoy perdiendo mi tiempo? ¿Cómo sé que no estoy creyendo una mentira? ¿Cómo sé que la Biblia no es como cualquier otro libro? Bueno, estas preguntas son, en algunas ocasiones de nuestra vida son necesarias. Tenemos que llegar a estas preguntas. Porque si yo no puedo confiar en la Biblia, y el enemigo, Satanás, muchas veces va a poner dudas sobre la palabra de Dios, si yo no confío en la palabra de Dios, no voy a poder conocer a Dios. Por eso la Biblia, y lo veremos ahora, la Biblia ha estado en ataque durante mucho tiempo. El enemigo ha tratado de desacreditar o destruir la Biblia, porque si los hombres dudan o no abren su corazón a lo que la Biblia enseña, no pueden ser salvos, no pueden conocer a Dios y eventualmente están perdidos y están condenados. Entonces, una de las luchas que tiene el ateo es con la palabra de Dios. No acepta que la Biblia sea la palabra de Dios como uno le comparte. Y a veces en estas charlas que podemos tener con una persona así, el poder compartir esta información, estas cualidades puntuales de la palabra de Dios, pueden hacer dudarle. Ahora, como dije, el que yo comparta que la Biblia tiene estas cualidades no va a salvar a la persona, pero sí puede preparar el terreno para que esta persona diga, ah, mira, la Biblia no era como yo pensaba. Yo pensé que la Biblia, lo que había escuchado era como un horóscopo. Yo pensé que la Biblia era un libro antiguo, un libro que no tenía nada que decir para el día de hoy. No pensé que era tan importante. No pensé que la Biblia era el libro más vendido. No pensé que la Biblia había sido traducida a tantos idiomas, que era el libro más leído. No sabía que la Biblia tenía más de 40 autores en más de 1500 años. No sabía que la Biblia había sido escrita en más de 3 idiomas. Entonces, comienza a tener una visión de la Biblia que es muy distinta a la visión que a veces la sociedad nos ha dado. Y todo esto es obra de Satanás, es decir, aquel que busca desacreditar la verdad de Dios. Entonces, cuando un ateo o una persona que no cree en la existencia de Dios o no cree en la Biblia, empieza a conversar con alguien, un cristiano, un creyente, que puede guiarle poco a poco en estas respuestas, él puede llegar a decir, bueno, si la Biblia realmente es un libro así distinto y no es tan antiguo o no es tan ambiguo como yo creía, entonces él puede llegar a estar abierto a escuchar lo que la Biblia tiene que decir. Y cuando una persona está abierta a escuchar lo que la Biblia tiene que decir, Dios puede obrar en el corazón de esa persona y tú le puedes compartir el Evangelio. Tú le puedes decir, mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice que Dios te ama, la Biblia dice que estás muerto en tus delitos y pecados, pero que Jesús te ama y dio su vida para que tú puedas librarte de la condenación, tener perdón de pecados y transformar tu vida. Eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que Dios quiere hablar contigo a tu vida hoy. Entonces se abre una puerta para compartir la palabra de Dios. Entonces, por eso estamos estudiando, y perdónenme que me extendí mucho a aquellos que ya estuvieron en otras oportunidades, el hermano Mario y también Daxel, pero era bueno entrar en contexto.
¿Por qué estamos estudiando esto? Entonces, hoy vamos a continuar con algunas cualidades de la Biblia que también deben llevarnos a la reflexión, a valorar mucho más la Biblia, el libro que tenemos, y también tener mayor claridad de estas cualidades para compartirlas, si es necesario, con alguien que necesita escuchar esto. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a considerar es que la Escritura, la Biblia, es un libro actual. A veces lo que se dice en cuanto a la Biblia es que la Biblia es un libro antiguo, un libro pasado de moda, que no tiene ningún tipo de relevancia. Es decir, la Biblia fue un libro escrito para otro tiempo, para otras personas, en otra época, y ya no es un libro que tenga respuestas para hoy. La sociedad es distinta, entonces no necesitamos a la Biblia. La Biblia es un libro que ya pasó de moda, es un libro que ya no es útil, es un libro que ha quedado obsoleto. Y la realidad es que cuando uno ve la historia de la humanidad y ve la influencia de la Biblia en las personas, se da cuenta que la Biblia, a pesar de que fue escrito hace mucho tiempo, es un libro que todavía sigue tratando con el problema central del hombre. Y por eso encuentra tan buen recibimiento a lo largo de la historia, en diferentes naciones, en diferentes épocas. La gente sigue buscando el consejo de la palabra de Dios. Y esto tiene una explicación, lo veremos después, en lo que la misma Biblia enseña. Pero la Biblia es un libro que es permanentemente actual. La Biblia no pierde su validez a lo largo del tiempo, todo lo contrario. En esta generación en la que vivimos hoy, la escritura es fundamental para tratar con los problemas tanto personales, nuestros problemas, como los problemas de la sociedad. Y pasarán 100 años, 200 años, y la Biblia seguirá siendo el libro que debe ayudar a las personas a volver a Dios. Y pasarán 500 años más y la Biblia será el libro más relevante para esa generación futura. ¿Cómo vemos esta permanente actualidad? Primeramente porque mantiene el interés del lector. Como obras de palpitante o candente actualidad, es decir, como libros que uno pudiese leer en el día de hoy, uno dice, mira, este libro es súper actual, porque este libro está hablando de esto que estamos viviendo. Bueno, estos libros son calificados de esta manera y son libros que se editan o se hacen en este tiempo, en estos años. Pero poco a poco el público lector va perdiendo interés en ellos hasta que al cabo de algunos años mueren sepultados en el olvido. Es decir, hoy en el año 2024 pudiese haber algún libro que sea un bestseller, que sea un éxito de venta. No sé a cuántos de ustedes les gusta leer, pero imagínate que a ti te gusta leer mucho. Ya no sé a cuántos de ustedes les gusta leer. Pero imagínate que te gusta leer y tú reúnes tu dinero y te compras el bestseller del último año. Y lo lees y te fascina y disfrutaste tu lectura. Pero lo más probable es que ese bestseller, ese libro, ese éxito de venta, pase un tiempo más y la gente pierda un poco de interés en ese libro. No va a seguir siendo vendido con la misma cantidad de copias que quizás se hizo en su lanzamiento. A medida que va pasando el tiempo, los libros van quedando en el olvido. Es decir, voy a poner un ejemplo. A mí, por ejemplo, me gusta personalmente la saga del Señor de los Anillos. Y eventualmente ese libro, esa saga, cuando se escribió y se lanzó al público, fue un libro bien recibido. Y mucha gente comenzó a leer lo mismo que pasa con la saga de Star Wars. Es decir, sagas que después se hicieron película, sagas, por ejemplo, La Crónica de Narnia, entre otras, uno pudiese pensar en los libros de Harry Potter. Tantos libros que fueron éxitos de venta. Pero en los primeros años estuvieron quizás en el podio de ventas, de editoriales que eventualmente fueron reconocidas por esos títulos, y la gente los compraba y los compraba. Pero pasa el tiempo y esos libros van quedando en el olvido, y la gente ya no los compra tanto como cuando salieron. Y si pasa mucho tiempo, como veremos en algunos ejemplos, ya la gente no lee esos autores o no lee esas publicaciones. Dice la Biblia, en cambio, dice, cuya última parte terminó de escribirse hace 1900 años, es el libro de permanente actualidad. No puede decirse lo mismo de otras obras de la antigüedad. Aquí tenemos algunos autores clásicos. Dice, porque ¿quiénes leen hoy a Homero, Horacio, Jenofonte o Virgilio? Homero fue un autor, por ejemplo, que escribió la Ilíada, que es una
Es un escrito que es reconocido en la literatura clásica como una gran obra de literatura para toda la humanidad. Sin embargo, veremos que este escrito de Homero, que es muy conocido, eventualmente no puede compararse con lo que veremos en cuanto al Nuevo Testamento y la publicación de las Escrituras. Solo algunos eruditos interesados en el estudio de estas obras clásicas, y algunos estudiantes obligados por sus profesores de literatura son los que leen estas obras. O si yo te preguntara, ¿tú has leído la Ilíada de Homero? Quizá jamás escuchaste esa obra. Bueno, quizás si vas a la universidad y tienes que leer esta obra para tu carrera, quizás la vas a leer. Pero la realidad es que si, a menos que te guste leer y te guste un poco el autor y su obra, difícilmente vas a leer. Es decir, la vas a leer para la carrera y después ya no lo vas a leer más. Quizás va a estar guardada ahí en la biblioteca y una vez cada tanto la vas a ir a buscar y la vas a volver a leer. E incluso si tú leyeras alguna de estas obras, ninguna de estas obras va a cambiar tu vida. Eso veremos también en el poder transformador de la Biblia. Pero la Biblia, a pesar de que se escribió hace muchísimo tiempo, hoy en día sigue siendo el libro más leído. Es un libro que no ha pasado con el tiempo de moda. La actualidad de muchas obras literarias es efímera como un chispazo. Sin embargo, la de las Sagradas Escrituras es perdurable como el resplandor del sol. Entonces, ha pasado el tiempo, han pasado los siglos, y las personas todavía están interesadas en leer la palabra de Dios. Incluso decíamos la semana pasada, lo vuelvo a decir, la Biblia en el día de hoy sigue siendo el libro más leído. Dios sigue hablando por medio de las Escrituras. Muchos libros de la antigüedad están tan muertos como las lenguas en que se escribieron. Algunos libros en latín, otros en griego, entre otros. Pero la Biblia, que fue escrita en 3 lenguas muertas, es decir, hebreo, arameo y griego, vive como libro inmortal. Ella misma da testimonio de su inmortalidad, pues afirma ser la palabra del eterno Dios que permanece para siempre. Vamos a buscar las primeras 2 citas, ¿ya? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Si tienes tu Biblia, lo puedes buscar, puedes seguir la lectura con la vista. Si no tienes una Biblia, no te preocupes, yo lo voy a leer en voz alta. La misma Biblia señala que la palabra de Dios permanece para siempre. Terminaremos con este mismo punto al final de este estudio. Es decir, la Biblia va a permanecer por toda la eternidad. Todo lo que existe, todo lo que conocemos va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aquí dice que la Escritura, la palabra de Dios, permanece para siempre. Y lo compara con la vida humana. Dice, toda carne es como hierba. Si has caminado en estos días de primavera o de mayor sol, te has dado cuenta que comienza a haber flores, que comienza a florecer. Pero eventualmente una pequeña flor, una pequeña planta, tiene un ciclo de vida medianamente corto en muchos casos, donde uno ve que comienza a brotar, pero pronto dice comienza a secarse. Dice la hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué está diciendo? La vida humana y toda la experiencia humana es breve. ¿Cuánto podemos vivir? ¿70, 80, 90 años? Bueno, nuestra vida es relativamente corta. ¿Comparada con qué? Con la eternidad. Todo lo que podamos hacer en esta vida, dice, toda la gloria del hombre. Imagínate, tienes tus metas personales y logras esas metas. Y eres reconocido, y eres famoso, y cumples los deseos de tu corazón, y tienes tu propia gloria, pero esa gloria va a pasar. Tú puedes tener un montón de cosas materiales, pero cuando mueras, no vas a poder llevarte nada. Por eso la Biblia dice en un momento, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Tú puedes tener toda la riqueza del mundo, puedes ser reconocido, puedes tener una buena familia, puedes tener un buen trabajo, un buen estilo de vida, pero eventualmente tendrás que llegar a enfrentar a la muerte.
Y ningún hombre puede escapar de la muerte. Y cuando el hombre muere, se da cuenta de que todo lo que logró en la vida pasó y no se puede llevar nada con él. Entonces, aquí lo que está haciendo la Escritura, el apóstol Pedro, es decir, la experiencia humana es breve, es corta, nacemos y eventualmente morimos, pero la palabra de Dios, a diferencia de la experiencia humana, dice permanece para siempre. No es como la hierba, no es como la flor, no es como nuestra propia vida que es breve. La Biblia dice que la vida humana es como la neblina, que está por un poco de tiempo, después se va. No, la Escritura permanece para siempre. Por eso ha pasado muchísimo tiempo y sin embargo la Biblia sigue publicándose, la gente sigue leyendo la palabra de Dios y sigue siendo transformada la vida de las personas por la enseñanza de la Biblia. Busquemos la cita de Isaías 40, versículo 8, que es la cita que usa Pedro para su epístola. Isaías capítulo 40. Esta es la misma idea, solamente que es la referencia del Antiguo Testamento. Isaías 40, versículo 8. Dice así: sécase la hierba, o se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí está el contraste. La vida es breve, la experiencia humana es breve, pero la palabra de Dios es eterna. ¿Qué significa? La Biblia contiene verdades eternas. La Biblia puede cambiar la eternidad de las personas, pero la Biblia va a permanecer para siempre, porque Dios permanece para siempre. Entonces la Biblia no, es un libro que no tiene fecha de caducidad, por eso no pasa de moda, porque la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, suple la necesidad que todo hombre tiene, no importa en la época en la que viva. Porque la Biblia, lo veremos en otra ocasión, pero la Biblia trata con el pecado del hombre, y ese es el principal problema. Las generaciones pueden cambiar, la sociedad puede cambiar. Puede ser que hoy, por ejemplo, no sé si usted supo o ha escuchado, hay un multimillonario que se llama Elon Musk, que tiene una empresa, la empresa de Tesla, y él presentó los primeros robots con IA, con inteligencia artificial. Yo me tomé el tiempo para leer un poco la noticia y ver algunos videos. Y justamente estos robots tenían la oportunidad de socializar, de hablar con la gente, y fue una noticia que de alguna manera sacudió al mundo, porque eso lo vemos en películas. Es decir, no tenemos todavía la tecnología o no está adaptada a nuestra vida que tengamos la oportunidad de socializar con robots. Ahora pareciera y todo indica que eso es lo que nos espera, es decir, lo que se está trabajando para que finalmente se logre. Y uno pensaría en algunas décadas atrás, quizá algún hermano aquí que ha nacido en alguna otra década, esto era impensado. O incluso el mismo concepto de Internet, de poder hablar con alguien en otro país, era impensado. Y hoy tenemos un montón de facilidades que antiguamente no estaban. Y la tecnología va variando, los avances científicos son distintos, la vida humana va cambiando. Ahora tenemos vehículos, antes no había vehículos, antes de la invención de la rueda no había vehículos, antes de la invención de la imprenta no había libros, o sea, sí había libros, pero no se podían publicar con la facilidad que tenemos hoy. Entonces hubo ciertos inventos a lo largo de la historia que fueron cambiando la vida humana. Pero a pesar de que el hombre ha cambiado la forma en la que vive, el hombre siempre ha sido el mismo. Está separado de Dios por su pecado. Y ese es el problema. Que ¿cómo se evidencia? Se evidencia a través de la maldad, se evidencia a través de la inmoralidad, se ve a la luz de los vicios, a la vez de la avaricia, de la violencia, de las guerras, de los divorcios, de todos los males que hay en el mundo. ¿Por qué el hombre es malo? Porque el hombre ha pecado contra Dios y se ha separado de él. Y este problema de pecado era el problema que tenían los hombres 1000 años antes que nosotros, 500 años antes que nosotros. Es el problema que tiene hoy la sociedad. Es una sociedad que ha pecado contra Dios y se ha separado de él y que le ha dado la espalda a Dios. Y este mismo problema será el problema que habrá de aquí a 500 años. Aunque quizás haya muchos avances tecnológicos y la vida sea quizás más fácil, con otro estilo, otros descubrimientos, otros conocimientos científicos,
pero de aquí a 500 años el hombre va a ser el mismo, va a estar separado de Dios por su pecado. Y la Biblia es el único libro, y esto, hermano, es bueno pensar y recordar esto cada cierto tiempo, la Biblia es el único libro que trata con el pecado del hombre. No hay otro libro. No hay otro libro en la historia humana que trate con el pecado del hombre, que ofrezca una solución real al pecado. No hay. Hoy en día, por ejemplo, perdón que me tome un poco más de tiempo, hoy incluso hasta creyentes, como nosotros que creemos en la Biblia, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios trata con nosotros con el pecado. Incluso creyentes hoy están cediendo a la psicología y están cediendo a la psicología para que la psicología pueda satisfacer en ellos y darle respuestas a los problemas que ellas tienen, cuando la Biblia es el único libro que puede tratar con el corazón humano. La psicología parte de premisas equivocadas. La Biblia no es un libro de psicología y la psicología no es una disciplina bíblica. No hay relación entre la psicología y las escrituras. No hay relación. Por eso hay muchos que buscan respuestas a problemas emocionales, personales, familiares en un psicólogo. Pero sabe, el único que puede sanar el corazón, el único que puede dar libertad a los vicios o a la esclavitud del pecado, el único que puede dar una respuesta verdadera a la necesidad del hombre es Dios. ¿Y cómo Dios se ha comunicado con nosotros? Por medio de la Biblia. Por eso este libro sigue siendo tan relevante para hoy. Pero ¿qué es lo que ha hecho el enemigo? Le ha hecho creer a las personas que este libro es un libro obsoleto. Es un libro que no tiene importancia hoy. No, es un libro antiguo, no tiene ningún tipo de importancia. Es un libro pasado de moda. ¿Qué me va a enseñar la Biblia a mí si esto está hablando del pueblo de Israel, de otra cultura, hace más de 2000 años? Pero ¿sabes? Cuando uno se acerca a la palabra de Dios y la lee, es un libro atemporal. Es decir, es un libro que no está condicionado por el tiempo. Las verdades que están contenidas en la Biblia son verdades eternas. Y por eso este libro no pasa de moda. El libro de Dios sigue transformando la vida de los hombres. Su actualidad es permanente también porque satisface las necesidades espirituales del hombre. Voy a ir un poco más rápido porque yo creo que dije mucho en lo que dije anteriormente. Dice, ¿a qué se debe la inmortalidad de la Biblia? De que siga este libro siendo leído y buscado. A su maravillosa virtud de satisfacer las necesidades espirituales del ser humano, las cuales han sido las mismas a través de toda la historia, lo que yo dije anteriormente. Dice la Biblia en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hermano, ¿usted quiere conocer a Dios? Tiene que acercarse a la Biblia. Y si usted ya conoce a Dios y quiere saber qué es lo que Dios quiere para su vida, quiere conocer su voluntad, quiere ser sabio, quiere tomar buenas decisiones, quiere tener una vida que le agrade a Dios, hermano, tiene que acercarse a la palabra de Dios. Porque todo lo que está escrito en la Biblia, aquí Pablo hace referencia al Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza. Es un ejemplo para nosotros. Es decir, lo que la Biblia narra, las historias que están incluidas en la Escritura, son para que nosotros aprendamos a vivir una vida agradable a Dios. Por eso es un libro que no pasa de moda y que no queda obsoleta con el tiempo. Se cuenta que durante la Primera Guerra Mundial un soldado se asombró al enterarse de la antigüedad de los Salmos. Los Salmos es un conjunto de 5 libros que están en el Antiguo Testamento. Es un libro que ya tiene varios siglos antes de nosotros. Dice, cuando por primera vez los leyó, le pareció que habían salido de la pluma de un contemporáneo. Yo le animo que usted, si no ha leído Salmos, que usted pueda leer un salmo, pueda ver la oración de David o algún otro autor, y se dará cuenta que las necesidades que David expresaba en oración en algunas oportunidades son las mismas necesidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, si usted lee el Salmo 51, hablando sobre el pecado, lo que yo decía que es el tema central que se presenta como la necesidad del hombre, el pecado, el Salmo 51 narra la historia de David, su historia con Betsabé, y cómo él se sentía después de haber pecado.
Decía, ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones, ten misericordia de mí. Y cuando una persona empieza a conocer que ha pecado contra Dios y el Espíritu Santo va colocando esa tristeza por el pecado, uno se siente como David. Uno se ve a sí mismo y dice, Señor, te he fallado, Señor, no puede ser que haya pecado en esto y haya vuelto a caer en esto. Señor, perdóname, límpiame. Señor, necesito que tú me perdones, me restaures. Y uno clama al Señor para que el Señor le ayude. Y esa necesidad que uno ve en los salmos, pareciera que es la necesidad de un hombre que está viviendo con nosotros. Pareciera que fuera una persona que lo escribió que está viviendo en nuestra misma época. Pero el rey David vivió hace muchísimo tiempo. Por eso las necesidades que estos hombres tenían son las mismas necesidades que tienes tú y que tengo yo. Otro aspecto, ya yendo a otro apartado, que también nos pone en relieve una cualidad especial de la palabra de Dios, es su supervivencia. Es decir, la Biblia ha permanecido a lo largo del tiempo. Y como yo mencioné, hay muchos hombres que han querido destruir la Biblia. No sé si usted sabía eso. Pero hubo hombres, al darse cuenta, incluso hubo ciertos nazis que en su momento habían prohibido la Biblia porque decían que la Biblia tenía poder para cambiar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en algunas épocas de la historia? Muchos grupos trataron de destruir la Biblia, quemaban las Biblias, las tiraban a la hoguera. ¿Por qué lo hacían? Porque entendían que la Biblia no era cualquier libro y que la gente era cambiada cuando leía la Biblia, porque Dios obraba por medio de este libro. Entonces, a pesar de que la Biblia fue atacada y perseguida, aún así todavía la tenemos en nuestras manos. Dios ha preservado su palabra. Dice, resistencia al transcurso del tiempo. A pesar de ser un libro tan antiguo, recordemos que la Biblia terminó de escribirse aproximadamente hace más de 1900 años, la Biblia ha resistido con gran éxito el paso destructor de los siglos. No obstante, aunque fue escrita en materiales perecederos, hay más copias de ella que de ningún otro libro de la antigüedad. Yo me anticipé recién al ataque de la palabra de Dios. La Biblia fue atacada y perseguida. Pero vamos a tocar eso en el tercer punto. Ya aquí vamos a hablar de otra cosa y va a ser muy interesante. Ahora, quiero anticiparle algo. Lo que vamos a hablar ahora, o lo que yo voy a compartir con ustedes, no va a ser fácil de entender. ¿Ya? Lo digo para que lo sepa. Presta atención, si puede, presta atención. Y eventualmente, si tienen alguna pregunta sobre el tema, yo voy a intentar responder la pregunta. No es sencillo de entender, por eso si alguno quiere, yo le puedo pasar el material, pueden repasar esto. Pero cuando uno lo llega a entender, hermano, créanme que si usted llega a entender esto y llega a ver cómo la Biblia tiene cierta cantidad de copias de manuscritos y cómo esto le da un nivel tan alto de credibilidad, de confianza en ella, que ningún otro libro en la historia humana lo tuvo. Y uno llega a este dato, llega a esta información, y uno piensa, el libro que tengo en mis manos es el libro más confiable que tiene el hombre. Es el libro más confiable que tiene el ser humano hoy en día. Porque veremos que comparado con otros libros de la historia clásica, ningún otro libro tiene las mismas cualidades que la Biblia. Y esto realmente debería al menos hacer dudar al inconverso o al escéptico que la Biblia no es cualquier libro. Si uno pone en duda la credibilidad de la Biblia, que la Biblia es un libro confiable, entonces hay que dudar de cualquier otro libro. No importa el libro que usted piense, hay que dudar de todos los libros, porque si usted duda de la Biblia, está dudando del libro más confiable que el ser humano jamás tuvo. Y lo veremos ahora. Lo que yo estoy compartiendo no es una mera sensación personal. Es decir, no estoy compartiendo algo de la Biblia porque yo creo en la Biblia y porque soy cristiano. No, yo estoy compartiendo esto porque la historia ha demostrado que la Escritura es el libro más confiable que el hombre tiene. Y están los datos. Y yo quiero por eso compartirles los datos. A pesar de que el libro fue escrito hace mucho tiempo, y en los inicios la Biblia no fue escrita como la tenemos ahora, con esta encuadernación. La Biblia fue escrita primeramente en los primeros libros con papiros. Y como los papiros, este material era perecedero, es decir, se rompía, por eso
hombres a lo largo de la historia de Israel iban copiando los libros. Es decir, se iban copiando estos manuscritos. Porque si, imagínate, Moisés recibía la revelación de Dios y la escribía en papiro, y el libro obviamente se leía, y se enseñaba la ley de Dios a partir de ese escrito, ¿qué pasaba si ese escrito se perdía, se dañaba, incluso se quemaba? Se echaba a perder y se perdía el registro. Entonces, como se era tan celoso de la ley de Dios, hubo hombres a lo largo de muchos siglos que tomaban ese escrito, los primeros, los originales, las primeras copias, y las copiaban. Y tenían, hermano, un celo tan grande que ellos tenían mucho, mucho cuidado de no equivocarse en la copia. Tenían cuidado de las letras, tenían cuidado de las comas, tenían cuidado de las palabras, para que no tenga ningún error esa copia. Entonces, aunque fue escrita con este tipo de material, dice, hay más copias de la Biblia que de ningún otro libro de la antigüedad. Tan solo del Nuevo Testamento hay unos 25.000 manuscritos. Y uno puede decir, bueno, no es un número tan grande. Bueno, deme un momento que le voy a mencionar el segundo libro que tiene la mayor cantidad de manuscritos, hermano, no le llega ni cerca. Está muy lejos de la cantidad de copias que tiene a disposición ese libro. En contraste, los manuscritos de las obras literarias de Grecia y de Roma pueden contarse con los dedos de la mano. Y algunas de ellas incluso están incompletas. Mire, sigamos. El hecho de copiar a mano las escrituras durante un periodo de 3.000 años, desde que Moisés escribió el Pentateuco hasta la invención de la imprenta, cerca del siglo XV, hubiera hecho posible una asombrosa multiplicación de los errores por parte de los copistas. Es decir, durante más de 3.000 años la Biblia fue copiada. Estos manuscritos eran copiados y copiados y copiados y copiados. Y como fue mucho tiempo en el que se copió y se hicieron nuevos manuscritos, uno puede pensar, bueno, cuantas más copias, hay más errores. Porque cuando uno comienza a copiar algo, imagínese que usted tiene que copiar lo mismo y lo mismo y lo mismo. En algún momento se va a equivocar en alguna coma, en alguna letra, quizá una frase la puso incompleta. Entonces va pasando el tiempo y se va distorsionando el mensaje. Bueno, en lo que concierne al Antiguo Testamento, estos escribas judíos, que eran los que copiaban, realizaron su labor con tanto esmero y minuciosidad, con tanto detalle, que llegaron a contar las letras, las sílabas, las palabras y los párrafos de los manuscritos para asegurarse de que no faltara nada en una nueva copia. Imagínate que estaba el escrito original, el que escribió Moisés. Eventualmente había hombres que copiaban y llegaban al escrito, lo leían y decían un ejemplo. Este escrito tiene, supongamos, unas 353.780 palabras o letras. Hacían la copia y tenían que copiar y tenían que encontrar que tengan 353.780 palabras o letras. No podía faltar ninguna. No podían cometer ningún error. ¿Y por qué tanto esmero en esto? Porque ellos consideraban que era la palabra de Dios y no podía tergiversarse. Por lo tanto, hubo mucho trabajo para que la Biblia llegara a nuestras manos como está hoy en día. Y que nosotros podamos tener acceso a un libro que es sumamente confiable y que nosotros podemos decir, sí, la Biblia es un libro que contiene la verdad de Dios, un libro que ha sido cuidado a lo largo de la historia y es un libro que tiene credibilidad, es confiable. De este modo, el texto de la Biblia se ha conservado casi totalmente incorrupto, casi sin ningún error. Eso no se puede decir de otros escritos de la antigüedad en los que abundan las variantes entre los diferentes manuscritos. ¿Qué es una variante? Por ejemplo, si uno tiene la copia original y se copió, en este caso, se copió ese escrito, y ve, por ejemplo, que en el original dice algo y en el otro hay otra palabra, esa es una variante. Y si, por ejemplo, en el original está escrito con una S al final de la palabra y en el otro no está la S, no está la coma, es otra variante. Es decir, a lo largo de la historia, diferentes escritos han tenido muchísimas variantes. Pero el porcentaje de variantes que tiene la escritura es muchísimo menor a los libros que son reconocidos como grandes obras literarias en la historia humana.
comparada con otras obras contemporáneas, cuyas copias más antiguas datan generalmente del siglo X. ¿Qué quiere decir esto? Que son libros mucho más recientes. Las copias de otras obras son mucho más recientes y veremos que también esto es muy importante al momento de considerar a la Biblia. La Biblia es el único libro cuyo texto está respaldado por los manuscritos más antiguos. Hay un hallazgo muy importante de manuscritos que se llamó Los rollos del Mar Muerto en la década del 40. Dice que contribuyó en forma especial a distinguir en este aspecto de las Sagradas Escrituras. Algunos de estos rollos son de una antigüedad anterior a la era cristiana, estimándose que el más antiguo de los que hasta ahora se han examinado dataría del siglo IV antes de Cristo. ¿Qué significa? Hermano, en la década del 40 se encontró una copia que data de 4 siglos antes de Cristo. Es decir, con muchísima antigüedad, cuando la mayoría de los escritos de estos grandes hombres son mucho más recientes, no son tan antiguos, no se acercan a la vida del autor, sino que el autor escribió algo y pasaron muchos siglos hasta que eventualmente comenzaron a copiarse los libros. Y esto también es muy importante. Mira, ya vamos terminando con esta parte, estamos yendo a la parte más pesada del estudio, ¿ya? Pero quiero solamente dejarle, si usted puede ver allí algunos datos, voy a solamente citar algunos, ¿ya? Citar 2 datos nomás. Vamos a comparar la cantidad de manuscritos, de copias que tiene la Biblia, ya sea copias totales o copias de algunas porciones de la Biblia, y su cercanía, ese manuscrito, su fecha de cercanía con el original, es decir, con el primer escrito. Entonces, mire, para que usted lo pueda anotar aquí, esto está sacado de un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, de Joe McDowell, que él hizo una investigación muy profunda sobre estos temas y él lo plasmó en un libro. Y eventualmente esta información está disponible para cualquier persona. A veces se desconoce. Pero mire, cuando usted considera algún libro y considera algún autor de algún libro que sea reconocido como una gran obra de la literatura clásica o humana, uno de los libros que tiene mayor credibilidad en términos de copias, hay muchas copias del escrito, entonces se puede reconstruir el escrito, es la Ilíada de Homero, que es un libro muy conocido. Yo personalmente no lo he leído, pero es un libro que tiene muchísima credibilidad. Ahora, ¿sabe cuántas copias tiene este libro? Tiene 643 copias. No llega a las 1000 copias, pero la primera copia se escribió 400 años después de la primera copia. Es decir, hubo 4 siglos, 400 años hasta que se copió la primera copia. ¿Y qué nos dice esto? Que cuanto más tiempo hay entre el primer escrito y el segundo, es menos confiable. Porque imagínense que yo, por ejemplo, yo escribo algo acerca de mi vida y eventualmente usted tiene 2 autores más que hablan sobre mi vida. Y un autor vivió conmigo y el otro autor vivió 400 años después que yo. ¿A quién le cree? ¿Al autor que vivió conmigo o al autor que vivió 400 años después? Yo creo que usted creería en el autor que vivió conmigo, porque al menos dice, bueno, él vivió más cerca del autor, vivió más cerca, en este caso, del hermano Alan. Entonces quizás lo conocía a gente que lo conocía, pero el otro autor escribió 400 años después, no lo conoció personalmente. Entonces, ¿quién es más confiable? El autor que vivió con él. Imagínense, si yo quisiera escribir un libro sobre, pensemos, sobre Adolfo Hitler, perdón que lo tenga que citar, el líder del nazismo, y yo investigara sobre su vida, pero escribiera, pasaron casi ya algunas décadas de su muerte, pero después sale otro libro, se descubre un libro que era de un soldado o un general muy cercano a Hitler, y escribió y cuenta cosas que él dijo, y vivió con él, y compartió momentos con él. Es mucho más confiable el escrito de aquel que estuvo cerca de Hitler, que de un autor que vivió mucho, mucho después. Ahora mire, el Nuevo Testamento tiene más de 5.300 copias. El Nuevo Testamento.
Y toda la escritura tiene más de 25.000 manuscritos. Ahora, en segundo lugar, la Ilíada de Homero tiene 643 copias. El Nuevo Testamento solamente tiene más de 5.000 copias. Cuantas más copias, es más fácil reconstruir. En este caso, lo que la Biblia fue incluyendo en parte de su escrito. Y muchos de estos escritos que aparece aquí el dato, más de 114 fragmentos que hay del Nuevo Testamento, son dentro de los 50 años del primer escrito, del escrito original. En este caso, alguna carta del Nuevo Testamento. Es decir, que la primera copia se hizo en la vida de alguien que posiblemente pudo ser contemporáneo de alguno de los apóstoles. Y si no conoció a los apóstoles, conoció a personas que sí conocían a los apóstoles. Entonces, yo sé que esto, como dije, iba a ser difícil, es un poco pesado. Pero esto es una forma más técnica de clarificar, de explicar que la Biblia es confiable. Por eso yo decía al principio de este estudio, en las semanas que pasaron, usted pregúntele a una persona, ¿usted cree que lo que Platón escribió, o Sócrates, o Aristóteles, es confiable? ¿Alguna obra de Aristóteles, de filosofía, que se enseña en la universidad? Aristóteles, Sócrates, Platón, entre otros, grandes filósofos griegos. Yo estudié filosofía en un curso en el seminario, y yo tuve que leer ciertos pensamientos de Platón, ciertos pensamientos de Sócrates, y son hombres reconocidos, validados por la historia, y que actualmente el pensamiento de ellos es muy importante. Bueno, si alguien cree que Platón, Sócrates, Aristóteles fueron grandes filósofos y que son grandes mentes de la historia humana, hermano, tienen que rendirse a la autoridad de la Biblia, al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es mucho más confiable que todos estos hombres juntos. Porque cuando se hace un examen minucioso de la Biblia para demostrar que la Biblia en realidad no es tan confiable, la Biblia termina demostrando, con todo lo que venimos hablando, que es todo lo contrario, que la Biblia es un libro distinto. La Biblia no tiene igual, es un libro completamente diferente. La Biblia es la palabra de Dios. Y el inconverso a veces habla de la Biblia sin saber, sin reconocer que la Biblia puede pasar los exámenes más desafiantes que le han puesto. Han cuestionado la Biblia y sin embargo la Biblia sigue siendo un libro con mucha autoridad. Mire, con más de 25.000 copias manuscritas de alguna porción del Nuevo Testamento, el texto del Nuevo Testamento supera ampliamente al documento antiguo con mayor cantidad de manuscritos, la cual es la Ilíada de Homero, que yo mencioné, con solo 643 manuscritos en existencia. De esta manera, es posible reconstruir casi completamente el texto del Nuevo Testamento con fidelidad, aún sin contar con los textos originales. Por otra parte, con relación a la distancia cronológica de los escritos originales con las copias, el Nuevo Testamento, como hemos citado anteriormente, posee papiros con fragmentos de su contenido que datan del año 125 después de Cristo, es decir, muy cerca de la época de los apóstoles, mientras que la Ilíada de Homero, el documento de mayor antigüedad y confiabilidad histórica, es decir, nadie pone en duda que la Ilíada de Homero es un documento histórico, que es confiable. Posee su copia más reciente del siglo XIII, 4 siglos después, 400 años después. Los textos originales del Nuevo Testamento son ampliamente confiables de acuerdo con los parámetros de la literatura antigua. Es decir, la Biblia debería ser puesta como un ejemplo para académicos, eruditos, catedráticos, universitarios. La Biblia debería ser expuesta como la mayor obra de literatura de la historia humana. Porque ni siquiera los grandes hombres con sus grandes mentes y sus grandes obras pueden igualar en estas cualidades a las escrituras. Algunas frases de algunos académicos que hablan sobre este tema. Mire,
la cantidad de manuscritos disponibles del Nuevo Testamento es abrumadoramente mayor que aquella para cualquier otra obra de la literatura antigua. Los manuscritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento fueron escritos mucho más cerca de la fecha del escrito original que en el caso de casi cualquier otra pieza de la literatura antigua. Dice Dios, otro autor, Dios nos ha dado 686 manuscritos que contienen todo o partes del Nuevo Testamento griego. Es el libro mejor preservado del mundo antiguo. No solo tenemos una gran cantidad de manuscritos, sino que estos son muy cercanos en el tiempo a los originales que representan. Algunos manuscritos parciales del Nuevo Testamento son del siglo II después de Jesucristo, y muchos distan de 1 a 4 siglos de los originales. Estos hechos prueban ser asombrosos cuando se los compara con la preservación de otra literatura de la antigüedad. Ya estoy llegando hacia la última parte. Hablamos primeramente sobre la actualidad de la palabra de Dios y cómo trata con el problema del hombre. Hablamos también acerca de las copias y cómo la Biblia es confiable históricamente hablando. Es un libro que tiene credibilidad, en la cual podemos confiar. Pero último que me gustaría ver es lo que yo decía anteriormente sobre la persecución. Primeramente, la resistencia a la despiadada persecución. Asimismo, la Biblia ha sobrevivido a los ataques más enconados por parte de perseguidores que pretendieron acallar su mensaje. Estos pasaron, pero ella permanece. El primer perseguidor de las Escrituras de que se tenga noticia fue Joacim, rey de Judá. Esto está en la Biblia misma, que quemó un escrito del profeta Jeremías. Pero este volvió a escribir todas las palabras del primer manuscrito y le añadió otras más. Fue un rey que trató de quemar los escritos del profeta Jeremías. Esto está en Jeremías 36. Hubo otro rey, Antíoco Epífanes, el más feroz opresor de los judíos en tiempos antes de Cristo, que él dictó un decreto ordenando que los libros sagrados de estos fueran quemados y sus poseedores condenados a muerte. Mucho más reciente, Diocleciano, un emperador romano del siglo III, dirigió en el año 303 lo que al parecer fue el ataque más despiadado y generalizado que el mundo haya presenciado contra los cristianos y sus libros sagrados. Muchas Biblias fueron destruidas por el fuego en aquel entonces. Uno de los tantos emperadores romanos en la historia de la Iglesia que persiguió a los cristianos y lo que hizo fue quemar gran cantidad de copias de las Escrituras. Ese fue Diocleciano. Pero 2 décadas después, el emperador Constantino, es un emperador más conocido, él mandaba hacer 50 copias de las Sagradas Escrituras con los fondos del imperio. Innumerables fueron también los ejemplares de las Biblias condenados, al igual que sus lectores, a las llamas de la hoguera por orden de la Inquisición. Y hasta en nuestros tiempos es el libro que se ha prohibido en varios países del mundo. Hoy nosotros, como yo mencionaba, tenemos la Biblia en nuestro idioma, la tenemos en nuestro hogar, y si usted la tiene, yo le animo a que usted la pueda leer. Pero usted sabe que la Biblia en muchos lugares no está permitida. Así como hoy en día uno pudiese pensar que uno no puede tener una Biblia y enseñarla en la escuela o en el colegio, está prohibida la Biblia en el colegio, es decir, para dar una clase, para exponer lo que la Biblia tiene que decir, no forma parte de la malla curricular de ninguna escuela, al menos una escuela secular. Hay países donde los cristianos no pueden tener una copia de la Biblia. Si encuentran a una persona con una copia, se la sacan y eventualmente la queman. Lugares donde se persiga a los cristianos. Es decir, evidentemente la Biblia es un libro que ha sufrido muchísimo ataque y mucha persecución por parte de muchas personas en diferentes épocas. Yo mencioné a los nazis. También, por ejemplo, citábamos a los emperadores romanos. Incluso en la época del Antiguo Testamento, con el rey Joacim, trataron de quemar porciones de la palabra de Dios. Muchos siglos después, hubo un hombre, un francés que se llamó Voltaire, que él murió en 1778.
Y él declaró que dentro de 100 años el cristianismo sería arrasado y pasaría a ser pura historia. ¿Pero qué ha pasado? Voltaire ha pasado a ser historia, mientras la circulación de la Biblia sigue aumentando en casi todas partes del mundo, llevando bendición donde quiera que vaya. Como alguien ha dicho con verdad, intentar detener la circulación de la Biblia sería lo mismo que ponerle el hombro a la rueda flamante del sol y procurar detener su curso. Este hombre dijo, de aquí a 100 años el cristianismo se va a acabar. Bueno, esto y la Biblia, y esto fue en 1778. Pasaron casi 300 años, un poco menos de 300 años. La Biblia sigue en circulación. El cristianismo sigue en auge. Hay gente que sigue confiando en la palabra de Dios y sigue siendo transformada por ella. La última placa. En relación a esta historia de Voltaire y su predicción de que el cristianismo y su Biblia desaparecerían dentro de 100 años, Geisler y Nick, que son dos autores, señalan que solamente 50 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Ginebra utilizó la prensa de Voltaire y su casa para producir montones de Biblia. Los enemigos de la Biblia van y vienen, pero la Biblia permanece. Jesús tenía razón cuando dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor también tiene sentido del humor. Este hombre, Voltaire, dijo que el cristianismo y la Biblia desaparecerían en 100 años. Este hombre murió. Y 50 años después, una sociedad bíblica, es decir, una comunidad cristiana, un ministerio cristiano que se dedica a la distribución de literatura cristiana, compró el lugar, la casa de este hombre, y la convirtió en una imprenta. Y en la misma casa de este hombre que predijo que la Biblia iba a ser destruida y que no iba a existir más y que el cristianismo iba a desaparecer, en su misma casa actualmente se producen Biblias, se imprimen Biblias. Hay otro autor que usted quizás lo conoce, lo ha escuchado también, el creador o el impulsor del nihilismo, que la vida no tiene mucha importancia y uno puede hacer lo que le plazca, que es Nietzsche. Él dijo en su momento una frase muy conocida que quizás usted la ha escuchado, Dios ha muerto. Decía, y nosotros le hemos matado, porque antes los hombres buscaban explicar cualquier cosa que no entendían con Dios, pero ahora no necesitamos a Dios, tenemos los descubrimientos científicos, tenemos más conocimiento, entonces no tenemos que ser como hombres primitivos que busquen explicar las cosas con la fe y la religión. Dijo, por eso Dios ha muerto, es decir, no necesitamos más a Dios. Bueno, ¿sabe? Este hombre murió, y aunque quizás es reconocido en algunas escuelas de filosofía, la Biblia, la Biblia sigue impactando la vida de muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Sigue cambiando vidas. La Biblia es un libro que no será destruido, porque es la palabra de Dios. Y aquí mismo Jesús lo señaló. El cielo y la tierra pasarán. Lo que vemos en algún momento va a desaparecer. La Biblia promete que este cielo y esta tierra va a ser destruida, pero eventualmente hay cielo nuevo y tierra nueva. Pero aunque todo esto sea destruido, la palabra de Dios no iba a ser destruida. Esto lo dice Marcos capítulo 13, versículo 31. Entonces, ya estoy terminando y vamos a dejar un tiempo para preguntas. Estamos considerando estas cualidades, primeramente para que usted sepa con más detalle lo maravilloso que es el libro que tiene en sus manos. Un libro que es especial, un libro que cambia vidas, un libro que ha tratado de ser destruido, pero que jamás lo han podido hacer, un libro que sigue siendo actual y que sigue tratando con las respuestas que nosotros necesitamos, y un libro que especialmente nos puede dar el camino hacia la salvación, que es Jesucristo. No es cualquier libro, no es como un libro de historia que usted puede haber estudiado en el colegio, no es como un libro de filosofía. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro que da a conocer a Dios. Y entre ustedes, yo no sé si todos conocen a Dios, pero hermano, si usted todavía no conoce a Dios, la Biblia es el único libro que usted va a encontrar que le va a revelar a Dios.
que va a poder conocer a Dios, va a poder conocer a Cristo, va a poder ser salvo. Y si usted es salvo, el único libro que puede tratar con su problema de pecado, que pueda ayudarle a cambiar su vida, a reordenar su vida, a cambiar el rumbo de su vida, para dejar de ser lo que era y ser una persona nueva. La Biblia es el único libro que tiene ese poder. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces, cuando uno habla con alguien que no cree en la palabra de Dios, estos argumentos o esto que estamos viendo, usted lo puede compartir con sus palabras. Obviamente algunos datos que yo compartí, yo sé que son difíciles. Si no los entiende todavía, no se frustre. Es difícil. Yo tengo que leer esto varias veces, lo he estudiado en el seminario igual, pero uno tiene que repasarlo, tengo que volver a estudiarlo. Y en esta semana lo estudiaba y hermano, realmente me vibraba el corazón, porque la Biblia que tenemos es un libro extraordinario. Entonces, cuando usted habla con alguien y alguien le diga, no, la Biblia, y dice, la Biblia es un libro obsoleto, que no sirve para nada, que pasó de moda, usted dígale, ¿me deja contarle algo sobre la Biblia? Que ahí comience. Y esos son los argumentos que a veces el inconverso tiene que escuchar, para dejar de burlarse de la Biblia. Y quizás cuando usted le comparta con argumentos que la Biblia es un libro confiable, como dije al principio, quizás usted puede después decirle, yo te puedo compartir un mensaje de la Biblia, dame unos minutos. Hermano, le comparte el Evangelio en esos minutos. Y quizás ahí la persona es salva. Entonces, la gente necesita escuchar que la Biblia es la palabra de Dios. Esto que hacemos cuando charlamos estos temas se llama apologética, defensa de la fe. Han dicho algunos comentaristas, y yo creo personalmente lo mismo, que la tarea de compartir con el inconverso este tipo de información es una tarea preevangelística. La gente no se salva por esto, pero esta información prepara el terreno para que la gente pueda abrir su corazón y su mente para escuchar el Evangelio. Y el Evangelio es el que salva. Por eso dice Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando usted comparte el Evangelio es poderoso para cambiar la vida de las personas. Al Señor sea la gloria. Vamos a dejar de transmitir aquí.